Ingeniero Octavio Romero Oropesa. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador constitucional de Veracruz, ingeniera Rocío Nales, secretaria de Energía, ingeniero Víctor Manuel Carranza, presidente municipal de Coatzacoalcos, ingeniero Jorge Luis Basaldúa, responsable de la Dirección de Transformación Industrial, amigas y amigos todos. Señor presidente, de acuerdo con sus instrucciones, desde hace algunas semanas nos hemos dado a la tarea, junto con técnicos de la Secretaría de Energía, de revisar la viabilidad técnica y económica de la rehabilitación del complejo petroquímico Cangrejera, incluida la posibilidad de incorporar un tren de refinación de hasta 200,000 barriles diarios. Vale la pena recordar que en 1982 inició la operación del tren de aromáticos del complejo para la producción de benceno, tolueno y xileno, que son parte de la cadena de valor de la industria petroquímica. Siendo la nafta la materia prima fundamental para estos productos, se incorporó al complejo una planta estabilizadora para el procesamiento de 200,000 barriles diarios de crudo ligero para obtener la nafta requerida como materia prima para un tren de aromáticos y el crudo despuntado que se enviaba a las refinerías de Salina Cruz y de Tula para completar su procesamiento. En 1998, como consecuencia de la declinación en la producción de crudo ligero, hubo un cambio en las cargas del complejo, pasando de crudo ligero a crudo pesado, y motivado también por los cambios en los esquemas de las refinerías que impedían el procesamiento de crudo despuntado, se optó por la exportación de estas en la terminal marítima de Pajaritos. En 2009, dado que se acentúa la falta de disponibilidad de crudo ligero, se decide sacar de operación la planta estabilizadora de crudo y sustituir la nafta proveniente de este por una nafta importada de alto costo, dando lugar a un deterioro en la rentabilidad del complejo. A la fecha, el tren de aromáticos sigue operando con nafta importada y una pequeña fracción de gasolinas naturales en un proceso poco rentable y una gran subutilización de las instalaciones. En la actual administración nos hemos dado la tarea de darle un nuevo dimensionamiento a este importante centro de trabajo con el objetivo de incorporarlo a otros proyectos estratégicos con los que se busca que el país asegure su soberanía energética. En este sentido, el grupo técnico que se ha conformado analiza el proyecto en dos vertientes. La primera, reconvertir las operaciones de las plantas a su concepto original y, en caso de ser factible técnica y económicamente, incorporar las plantas que permitan el procesamiento del crudo despuntado en el complejo, integrando un tren de refinación. Cabe comentar que las dos vertientes son complementarias y sinérgicas para lograr los objetivos que se persiguen y que son dejar de importar naftas por el orden de 25,000 barriles diarios, incrementar el proceso de crudo en el Sistema Nacional de Refinación en 200,000 barriles diarios, generando productos de mayor valor agregado como gasolina, diésel, turbocina y gas LP, y revertir la operación de baja rentabilidad del complejo, generando con esto un valor económico mayor agregado a las operaciones de Pemex
impulsando el desarrollo de la región con la generación de nuevos empleos. Señor presidente, el día de hoy dejamos como compromiso presentarle los primeros avances que ya tenemos y que estamos revisando. En las próximas semanas estaremos en condiciones de estimar con mayor certidumbre los montos de inversión, los tiempos de construcción y los indicadores de rentabilidad, así como la confirmación de su viabilidad con base a las proyecciones de disponibilidad de crudo ligero durante la vida del proyecto. Se los entregaremos en su momento, señor presidente. Muchas gracias. Pedimos la palabra a la secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nale García. Buenas tardes, presidente, señor gobernador, director, presidente municipal, ingeniero Basaldúa también. A mí me da muchísimo gusto estar aquí por lo que significa Cangrejera para México, para Pemex. Y efectivamente, yo estuve 4 años de ingeniería de proceso en este tren de aromáticos y también el presidente municipal estuvo aquí en Cangrejera trabajando. Entonces es una área que conocemos, pero la importancia de cómo se planeó anteriormente la política energética. Cuando a mí me preguntan sobre petroquímica o sobre los complejos, siempre digo que México llegó 30 años antes a la petroquímica, antes que todo el mundo. Ocupábamos el 5º lugar a nivel mundial en producción de petroquímicos y cuando se conforma Cangrejera, se conforma con un balance energético adecuado. Posteriormente, como lo describió muy bien el señor director, se empieza a importar naftas. Este complejo no se diseñó para comprar naftas y procesar. La nafta puede ser hasta un producto intermedio. Cuando nosotros en los procesadores de gas e incluso en sinergia con Minatitlán teníamos para operar este complejo. Es el cambio de política energética y efectivamente faltaba crudo ligero porque se decidió exportar. Se decidió exportar y sacrificar las propias corrientes internas. Era una visión. Esa visión la metieron en 1998, 99 y desde entonces dijeron el tren de aromáticos ya no es rentable porque hubo un cambio de estrategia. A mí me da mucho gusto y efectivamente el grupo de técnicos de Pemex y de la Secretaría de Energía que están estudiando el proyecto es gente que tiene conocimiento, que está valorando que efectivamente sea nuestro petróleo, nuestras corrientes internas las que podamos procesar para obtener gasolinas. Estamos trabajando en ello y sin duda es una muy buena opción que en su momento los números, el análisis que se haga profundo dará la respuesta más rápida. Esto es lo que se necesita, son infraestructuras impresionantes que ya tenemos y que por una desidia del cambio de la política energética que se dio en el país, termina infraestructura abandonada o semi-utilizada, o subutilizada, perdón, y eso es en lo que estamos. A pesar de que es un complejo que también en los últimos años el dinero para su mantenimiento y operación fue casi nulo, muy bajo, está trabajando los técnicos, los profesionistas, los obreros, hacen milagros para que este complejo. Estamos trabajando en ello y sin duda pues vamos a reactivar, de ser así, un tren de aromáticos muy importante que nos va a dar gasolinas de alto octanaje. Pues muchas gracias y bienvenidos todos. Damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, nos da mucho gusto estar en este emblemático complejo
petroquímico de Cangrejera. Esto, como lo mencionó Rocío Nale, era ejemplo internacional en cuanto a los procesos petroquímicos. Desde luego, esto se creó antes del periodo neoliberal. Una vez iniciado el periodo neoliberal en 1983, comenzó a cambiar la política económica y también la política petrolera del país. Y ya sabemos cuáles son los resultados. Después de estar en los primeros lugares en el mundo en petroquímica, estamos importando petroquímicos. Y aquí está a mi espalda el ejemplo, cómo se dejaron en el abandono estas plantas. Por eso ahora estamos rehabilitando plantas de refinación para dejar de comprar las gasolinas en el extranjero. Estamos comprando un poco más del 70% de las gasolinas que consumimos en el país. Vendemos petróleo crudo y compramos gasolinas. Y ni hablar de la dependencia que tenemos en cuanto a productos petroquímicos. Por eso el viraje, el cambio en política económica. No queremos seguir con el neoliberalismo, con la política de privatización y también cambio en la política petrolera. Vamos a procesar toda nuestra materia prima en el país. El propósito es que en el mediano plazo no vendamos petróleo crudo, que podamos procesar nuestra materia prima, producir las gasolinas, dejar de importar las gasolinas y hacer lo que podamos para iniciar el restablecimiento de una política petroquímica nacional, dejar las bases, los cimientos para que otros gobiernos continúen y se restablezca la grandeza, el esplendor de la industria petroquímica nacional. Estamos aquí en Cangrejera para ver de cerca la posibilidad de restablecer estas plantas, tener un tren de refinación adicional para procesar más materia prima en el país. En términos así muy generales, estamos pensando que con la rehabilitación de las 6 refinerías vamos a poder procesar 1.200.000 barriles diarios
de crudo. Con la nueva refinería de Dos Bocas, 340,000 barriles diarios. Y se está explorando la posibilidad de procesar aquí, con la rehabilitación de esta planta, 200,000 barriles diarios. Con eso estaríamos ya logrando la independencia en cuanto al consumo de gasolinas. Estaríamos siendo autosuficientes, produciendo las gasolinas en México. Como lo mencionó el ingeniero Octavio Romero Oropesa, también Rocío Nale, se está haciendo el análisis, el estudio para ver la viabilidad económica, financiera de este proyecto. Yo voy a esperar a que terminen ese análisis. Adelanto que tenemos elementos a favor. Tenemos estas instalaciones. Aunque es lo básico, tenemos el terreno. Ya es un espacio impactado. No se va a producir ninguna afectación al medio ambiente. Se tienen instalaciones que deben de ser modernizadas, pero muchas pueden rehabilitarse. Es decir, hay manera de potenciar lo que ya tenemos aquí en Cangrejera. Eso me lleva a recordar lo que le contesté a un alto, muy encumbrado político de la pasada administración, que me dijo que si cómo lo íbamos a hacer para sacar al país adelante. Y le dije que en tiempos pasados se habían logrado muchos bienes, se contaba con mucha infraestructura y que a pesar del saqueo del periodo neoliberal, todavía habían dejado o no les había alcanzado a llevarse todo. Y con lo que nos habían dejado, que con eso íbamos a rescatar al país. Y es lo que estamos haciendo. Afortunadamente no les dio tiempo, por eso hay que celebrar que el pueblo haya dicho basta en el 2018, que haya sonado la alarma, la campana y se detuviera el saqueo, porque con lo que nos han dejado, con eso se va a lograr el renacimiento de México, el rescate de
nuestra nación. Yo voy a esperar el proyecto, vamos a analizarlo y sí, tengo muchos deseos de que podamos rehabilitar este complejo y en particular el tren de refinación que se ajusta, ensambla con el plan de producir las gasolinas en el país. Vamos a esperar la propuesta y vamos a contar seguramente con los recursos, porque en las estimaciones, en la inversión, también, si no se piensa en la corrupción, si son costos apegados a la realidad, el presupuesto rinde y con poco se hace mucho. Si se tratara del periodo neoliberal y del contratismo que imperaba, la corrupción que prevalecía, entonces sí, no alcanza ningún dinero. Ahí está el caso de la reconfiguración de la refinería de Minatitlán. Invirtieron $2,000 millones y producen menos gasolina ahora en esa refinería, o se produce menos que antes de la reconfiguración, porque se robaron la mayor parte del dinero público, del dinero del presupuesto. Ahora los proyectos se ajustan a la realidad. Ya no hay la robadera de antes. Por eso nos puede alcanzar el presupuesto. Si acaso lo que tenemos que considerar es el tiempo, no solo el presupuesto, sino cuánto tiempo nos lleva la rehabilitación del complejo y echar a andar el nuevo tren de refinación, porque no queremos dejar obras inconclusas. Si tomamos la decisión, lo tenemos que hacer pronto para que a más tardar en el 2023 estemos terminando, porque no vamos a dejar obras en proceso, tenemos que concluir todo. También no hacer lo mismo que hacían antes, lo que estamos nosotros padeciendo, que dejaron un cementerio de obras inconclusas de todo tipo, escuelas, hospitales, carreteras, trenes, porque lo que les importaba era el contrato, el recibir la mochada, no el hacer la obra, terminarla a tiempo en beneficio de la gente. Por eso tenemos que analizar bien el tiempo y considerar en el contexto de esta nueva política petrolera cómo vamos a obtener la materia prima que se requieren en las plantas de refinación. Afortunadamente, el año pasado se inició con la perforación de nuevos campos petroleros
y se cuenta con petróleo ligero, que eso nos da ventaja. Pero ahora hay que ajustar nuestra producción petrolera a las necesidades de las plantas de refinación. Tenemos esa posibilidad porque está garantizado el potencial petrolero del país. Se trabajó bien el año pasado, este año en más de 20 nuevos campos de producción de petróleo y tuvimos la suerte de que se encontró petróleo de buena calidad en tierra y en aguas someras. ¿Qué hacían antes? Invertían en el norte y en aguas profundas, donde o no había petróleo, no se encontraba petróleo, o costaba mucho extraer el petróleo. Durante décadas, la inversión en Pemex se destinó en buena cantidad al norte y aguas profundas, cuando sabemos que el petróleo está en tierra y aguas someras. ¿Por qué procedían así? También de manera irracional. Por lo mismo, por la corrupción, porque iban sobre los contratos. Todavía recuerdo cuando le entregaron a Repsol el contrato para explotar la cuenca de Burgos y se suponía que iban a extraer más gas que el que producía o extraía Pemex. Resultó un fracaso rotundo, claro, fracaso para la hacienda pública, no para Repsol, que se llevaron mucho dinero por ese contrato. Ahora se está invirtiendo de manera eficiente y por eso podemos planear y decidir qué petróleo requerimos para las plantas, de dónde extraerlo con el menor costo posible. Todo esto se puede hacer porque también nos dejaron, y eso fue un activo de primera, nos dejaron trabajadores petroleros y técnicos capaces, especializados, con los que estamos rescatando la industria petrolera. Y también podemos sacar adelante al sector energético porque cuento con el apoyo de buenos servidores públicos como Rocío Nale y como el ingeniero Octavio Romero Oropesa, que trabajan de manera coordinada. Agradezco mucho a los trabajadores, a los técnicos de Pemex y les digo que no les vamos a fallar. Nadie tiene que preocuparse, nadie tiene que temer por despidos como era antes, jubilaciones anticipadas o aumentar la edad de jubilación. No se van a afectar las prestaciones de los trabajadores petroleros.
Agradezco mucho al ciudadano presidente municipal, también técnico petrolero, presidente municipal de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, que surgió de este complejo, y también mi agradecimiento, mi solidaridad, mi apoyo, mi respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, que lo he venido diciendo, lo repito, llevaba mucho tiempo nuestro estado, Veracruz, sin tener un gobernante honesto y con convicciones. Puro gobernador, sin vergüenza, se había padecido en Veracruz, un estado tan importante que cayó en la decadencia por la corrupción, un estado que, como lo digo, es más que eso, más que un estado, es una república que tiene de todo, Veracruz, pero por los malos gobiernos se padecía la paradoja de ser un estado rico con pueblo pobre. Ahora, con Cuitláhuac García Jiménez, se tiene la garantía de que el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, se maneja con honradez, y lo mucho o lo poco que se tiene se va a distribuir con justicia, con equidad. Eso es una ventaja, es una bendición que haya gobiernos honestos, gobiernos honrados. Me da mucho gusto estar en esta región. Ya llevamos 2 días aquí en el sur de Veracruz. Vamos a estar hasta mañana. Llegamos ayer, hoy estuvimos supervisando obras. Mañana vamos a dar el banderazo en Medias Aguas, ahí donde se va a llevar a cabo, donde ya se está trabajando en la rehabilitación de la vía del ferrocarril del Tren del Istmo. Ahí vamos a dar el banderazo mañana para impulsar el desarrollo del Istmo desde Salina Cruz a Coatzacoalcos. La rehabilitación de los 2 puertos, Salina Cruz, Coatzacoalcos, y la rehabilitación de la vía del ferrocarril de Salina Cruz a Coatzacoalcos. Vamos a terminar este recorrido mañana. Hemos estado 8 días en el sureste, porque México no solo es la capital de la República, son todas las regiones del país, y constantemente vamos a seguir visitando los pueblos, los municipios, los estados de la República, gobernando desde abajo y con la gente. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias de todo corazón. Le solicitamos ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera, concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.